Ya, bueno. Ya, buenas noches, Pamela Saco y Julio Boglioni. Mi nombre es Sandy Arana. Y mi nombre es Evelyn Vega. En esta oportunidad tenemos el gusto de estar con ustedes. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Para entrevistarlos, somos alumnas del curso de Didáctica de las Artes Integradas, que pertenece al Plan de Estudios de Educación Primaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien. El objetivo de esta entrevista da con conocer su motivación por desarrollar actividades culturales o artísticas. Espérame un minutito. Ya, entonces acércale un poquito más. Porque si no, no vas a poder salir aquí. Está. A ver. Ya, ahí está bien. ¿Ahí está bien? Ya, perdón, chica, la interrupción. Ya, bueno, como estábamos diciendo, el objetivo de esta entrevista es poder conocer... Papi, no puedo ver. Espera, un minuto. ¿Les parece si pongo mute para poder dejarte hablar? Cosa que así cuando terminas me das el pase, ¿sí? Claro. Ya, genial. Ya. Entonces el objetivo de esta entrevista es poder conocer qué les motiva a desarrollar actividades artísticas o culturales en tiempos de cuarentena. ¿Sandy? Ya, y bueno, en comienzo quería preguntarles cuál fue su primera reacción ante esta situación, ¿no? En donde declararon la cuarentena. Más enseguida, Ya, silencio. Bueno, mira, la primera reacción para nosotros ha sido caótica porque en realidad todos nuestros trabajos quedaron sin efecto, o sea, todos los posibles contratos, tanto a nivel terciario, incluso una oferta universitaria y dos nidos, más un colegio primario, o sea, todo quedó en la nada, todo quedó diluido. Teníamos también programados cursos en la Municipalidad de San Borja, y bueno, de momento, el primer momento eso fue un poco como si nos pincharan un globo, ¿no? Porque había muchas posibilidades de trabajo y prometía ser un buen año, ¿no? Así que bueno, finalmente fuimos encontrando la vuelta, buscamos un plan B porque queríamos poder salir adelante, entonces empezamos también a cocinar y así aquí en la zona más cercana con los vecinos. Después ya retomé, como soy también profesor de biodanza, retomé mis clases con mi grupo regular de biodanza y digamos que a menor costo, pero ya estamos impartiendo las clases regulares. Y bueno, y ahora también se nos ocurrió empezar a subir canciones y recursos, y ahora sí nos están ofreciendo hacer algunos trabajos para dar talleres y clases vía internet. O sea que yo creo que esto es algo que ha sufrido gran parte del Perú, sobre todo en el ámbito cultural, que lamentablemente no es muy apreciado. El hecho de que, fíjate que por ejemplo, en una primera instancia aprueban ahora a mediano plazo la apertura de los espectáculos deportivos, pero no figuran los espectáculos culturales, cuando podrían haber ido juntos, ¿no? Sí, Yo quiero hablar. ¿Sandy? quiero hablar. ¿Pregunta? Yo quiero Gracias, hablar. Julio. Sí, Fede. Sí, mira, en realidad, la primera reacción... ¿Puedo ver? Voy a nadar. Anda con papi, anda con papi. Ya. En realidad, para nosotros, la reacción fue, tenemos que hacer algo, ¿no? Porque nosotros, como docentes, tenemos contacto directo con los estudiantes. Entonces,
dijimos que teníamos que resolver de alguna manera esa situación, y ya teníamos pendiente registrar nuestro trabajo en videos, porque nosotros como animadores teníamos mucha demanda de videos, fotos, necesitamos fotos, queremos ver cómo es su trabajo. Muy malos éramos en recopilar eso, porque teníamos información solamente con algunas fotos, ¿no? Pero la gente quería pues ver más cosas en vivo. Entonces dijimos, bueno, empecemos a grabar lo que hace mucho tiempo teníamos pendiente, para poder divulgar nuestro trabajo, hacer publicidad sobre nuestro trabajo, y sobre todo también para pensar en otras posibilidades, como por ejemplo dar clases, que eso ya se viene pronto, y también capacitar docentes, ¿no? Los docentes que están interesados en tomar la música como otro camino, como un camino complementario, ¿verdad? Lo venimos ¿No? haciendo también. Eso también se viene haciendo, ¿no? Sobre todo en el ámbito universitario lo hemos hecho, y queríamos continuarlo, ¿no? Entonces, sí ha sido una reacción de caos, como dice Julio, pero al mismo tiempo una oportunidad, pues, ¿no? Para poder encontrar otro camino para continuar, ¿no? Eso. Sí. Sí, no, como que toda esta situación ha hecho también que cada uno pueda tener una oportunidad de poder incentivar o qué formas poder hacer ciertos proyectos que quizás han quedado en la nada, ¿no? O poder innovar, pues. O al inicio, claro. Sí, sí. Y bueno, nada, valor, ¿no? A ver si ahí viene otra pregunta. No, no, tranquila. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué nuevos retos les trajo este tiempo, no? Aunque creo que ya habías mencionado un poco sobre ello. Sí, sí, pues, ¿no? El reto fue, a ver, punto. ¿Quieres hablar tú primero? Ya, mira, en realidad nosotros venimos haciendo, desde que estamos, porque veníamos, digamos, de Argentina, hace casi 6 años, cuando vinimos, lo que decidimos es diversificar el trabajo para asegurarnos ingresos, ¿no? Entonces, en ambos aspectos, tanto en la parte de animación sociocultural, en la parte de eventos, y tanto como en la parte de educación, hemos buscado, digamos, diversificar el trabajo y hemos tenido trabajos muy diversos, ¿no? El desafío es poder llevar adelante algo que no habíamos logrado hacer por falta a veces de inversión en publicidad, es de divulgar nuestro trabajo. Divulgar, digamos que tanto el trabajo de capacitación o de cursos regulares digamos, en la formación docente, o tanto como el trabajo que hacemos en los nidos, con una propuesta diferente, porque tenemos una metodología diferente basada en la creatividad, a la que llamamos método Welken, y bueno, que ya el trabajo de campo se hizo, se ha hecho un librito sobre eso, y estamos, bueno, con la perspectiva de poder, en este momento, como desafío, es buscar todas las herramientas para divulgar nuestro trabajo, es por eso que hemos empezado con los videos, y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. Y bueno, para mí el reto también más importante es cómo organizamos el trabajo mientras estamos en casa, porque en nuestro caso la pequeña, como verán, siempre necesita de la atención, y se ha adaptado bastante bien el trabajo con nosotros. Ya no sé si ya vieron los videos, pero también tiene sus necesidades, ¿no? Entonces, es más, ahí viene. Ya, atrás, escucha, papá está, mira, allá vayan un ratito, pues, mientras yo hablo, tú estás con ella,
y mientras tú hablas yo la veo. Bien. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo, organizarnos, y también nos tuvimos que organizar en el tema de, por ejemplo, hacer un video implica ponerte un tiempo, ¿no? Y tratar de practicar de tal manera que salga como más o menos lo hemos planeado, porque surgen muchas cosas. Entonces el reto fue primero hacer un video, qué sé yo, corto, y nos dábamos cuenta que siempre nos pasábamos, ¿no? Cada uno tuvo que pulir un poco también sus ganas de, por ejemplo, Julio tenía la idea de hacer un video donde explicáramos más cosas, pero empezamos a estudiar que en los videos no se habla mucho, sobre todo cuando estamos dirigiéndonos a los pequeños, sino que es un poco más ágil todo. Ni siquiera a los pequeños, sino en general, creo que los youtubers hablan así, ¿no? Y entonces, nada, nos pusimos a analizar algunas propuestas y aterrizamos en nuestro material todos esos ajustes, digamos, y lo pusimos en práctica. No ha sido tan fácil porque la casa también se convirtió en un pequeño estudio, porque no tenemos una cámara profesional, hemos grabado todo con el teléfono, y las luces que tenemos y la consola y el sonido son cosas que usamos para trabajar. Entonces toda nuestra casa se convirtió, digamos, en un espacio invadido por el trabajo, ¿no? Pero creo que lo hemos sabido llevar bastante bien, porque todo depende de cómo también te organices, ¿no? De que tengas todo listo, de que tengas todo pensado, para que no se sature todo, ¿no? Para que todo fluya. No sé si... Sí, eso responde a nuestra pregunta. Siguiente pregunta, Sandy. Quiero ya, completar. sí. Mira, otra de las posibilidades que hemos visto es que primero, como estrategia, digamos, estamos filmando canciones tradicionales infantiles para luego poder también empezar a difundir a través de los videos las canciones que son nuestras, que también las hacemos en nuestros eventos. Entonces, poco mostramos lo tradicional para después poder encarar nuestro propio material, ¿no? Sí, les está saliendo fabuloso. Gracias. Otro reto ha sido también el tema del internet, porque nosotros ahorita estamos con un internet que nos permite hablar, pero su cañita de pescar, su cañita. Pero no te pongas mal, no te pongas mal. Ya, quédate tú, Julio, yo voy a buscar con ella porque yo le digo. ¿Yo sé dónde están? Ah, ¿sabe dónde estás? Él sabe. Sí. Entonces, anda, corazón, anda a traer la cañita con él. Bueno, otro reto ha sido Taiwán también, porque el encierro en los niños pues ha tenido su impacto. Entonces, bueno, como familia, digamos, tenemos que poner en la balanza, ¿no? Hemos tenido que cancelar un par de videos porque ella no estaba dispuesta. Porque no, y no la vamos a obligar, ¿no? Imagínate. Ella es la principal motivación, creo que, o sea, si ella no está motivada para hacer un video, lo postergamos y se lo vamos inyectando de a poquito. La idea de... Pero esta vez te toca con papá. Cuando yo me... Escúchame. Cuando yo me siente acá, papá juega contigo, ¿ya? Y cuando papá se siente acá, yo juego. Ya, me toca a mí. Ahora háganle la pregunta a Julio y yo regreso. ¿Ya? Sí. Ya, a ver, ahí voy yo. Siguiente pregunta. Sandy, siguiente pregunta. Bueno, hablando sobre todo este proyecto, el proyecto de Sentidades, pues nos preguntábamos cómo nace este colectivo Welten, ¿no? Y cómo así es significado, cuál es su significado de aquel nombre que han seleccionado. Y
¿Qué les inspiró, ¿no?, a poder realizar esta propuesta? Ya, te cuento. Huelquén es Huelquén con tilde en la última E, ¿sí? Huelquén o Huerquén, también Huelquén, que es lo más común que se utilice, significa maestro de la cultura o mensajero de la cultura en la cultura mapuche. Yo hace años me hermané con el pueblo mapuche y bueno, por eso decidí utilizar una palabra mapuche para denominar este trabajo. Comenzó en Argentina con un proyecto, después pasó a ser una escuela de música, donde también había con mucho movimiento, mucha matrícula de gente. Luego aquí comenzamos lo que es el colectivo, digamos así, que es para trabajar tanto incluso con otros colegas, con otros músicos y con otras personas que trabajan en animación o en teatro. Y lo utilizamos obviamente para fiestas particulares, hacer una propuesta totalmente diferente a estas animaciones convencionales que para nosotros dista mucho de ser una animación sociocultural o una animación. El animador debe aprender en realidad a desaparecer y no ser protagonista, sino que el protagonista es siempre el espectador, el participante, ¿no? La definición del animador es el que invita a participar creativamente. Esa es la definición. Entonces, ese es el ideal. Hay muy poca gente que puede lograr o que hace verdaderamente un trabajo de animación consciente, ¿no? De verdad, donde él termina invitando a participar y los niños y las niñas de la fiesta o los adultos pasan a ser participantes o se proponen actividades interactivas. Por lo general, muchas veces he visto trabajos donde los niños están absolutamente estáticos o repiten estereotipos hacia el estilo de Yuya o parecido, con mucho volumen, con música inadecuada para los niños. Y lamentablemente no es nosotros estamos ofreciendo otro modelo, ¿no? A eso, porque creemos en otro tipo de trabajo. Y además nos gustaría además que se divulgue en el sentido de que haya otras personas que lo puedan hacer de ese modo, ¿no? Luego entonces, ya te digo, ahora en este momento lo que surgió en los años de trabajo de campo de la propuesta es una metodología que comenzó haciéndose el trabajo de campo en el ámbito de la educación musical y después lo empezó a ofrecer en otros lenguajes artísticos y posteriormente a la educación en general. Es un método basado en la formación o el aprendizaje a través del ejercicio creativo. Ese es el objetivo del sistema. Y bueno, como les dije, es un poco diverso nuestro trabajo porque trabajamos en el ámbito de la animación sociocultural y la música, y por otro lado también en la parte educativa, ¿no? Nos ha tocado exponer en congresos, en trabajar en seminarios, en capacitación continua, etc. Quiero hablar. Sí. A ver, voy a dejar a Pamela un poquito. Yo quiero hablar. Ya, bueno, Huelquén, como les dijo Julio, en realidad ha sido una escuela de música que se desarrolló en Mar del Plata, en Argentina, tuvo mucho éxito, y cuando vinimos a Perú, bueno, sí, empezamos a enseñar en algunos lugares, dígase centros educativos como profesores de música, sobre todo él, porque, claro, yo no tenía, digamos, la formación como tuvo él en un conservatorio, ¿no? Por ejemplo. Digamos que para presentar tus papeles en un lugar donde te piden que seas profesor de música tienes que tener también experiencia con la carrera, ¿no? Entonces, fuimos diversificando y pensando qué podíamos hacer, surgió la oportunidad de hacer una animación de cumpleaños, y lo hicimos, me acuerdo la primera vez fue en un parque, no teníamos sonido, todavía no habíamos comprado ningún equipo, no sabíamos si eso iba a ser finalmente lo que nos iba, digamos, a sostener en algún momento, pues, económicamente, y salió todo muy bien, y empezaron a seguir pasándose la voz, claro, la gente conocida, ¿no?
y empezó a andar muy bien, así que decidimos invertir en los equipos de sonido, todo lo que pudiera ser, digamos, más, las luces, ¿no? Más impecable la presentación. Incluso también estudiábamos para algunas canciones que creamos en un par de ocasiones. Y luego también nos fuimos para el tema de también, no solo cumpleaños, sino también hemos animado baby shower. Y bueno, Julio, además, oye, yo estoy hablando de otra cosa. Además, voy a hacer así para que, ya. Y además, también Julio toca el saxofón. Él toca muy bien, él tiene la formación, entonces también él ha tocado pues en matrimonios, en recepciones. Entonces eso también, digamos, ha sido parte de nuestro trabajo, ¿no? Y actualmente ya pues, digamos que lo que hemos querido un poco es organizar el trabajo, porque teníamos muchas páginas, o varias páginas, no muchas, donde, por ejemplo, decíamos Welken Animaciones, incluso en un inicio cuando caímos en Perú, teníamos un nombre que se llamaba TADI, Talleres de Arte Divertido Itinerante, porque proponíamos a las familias ir a las casas. Eso también hacemos. Vamos, por ejemplo, si una mamá quiere tener una clase de música con su hijo, puede pasarle la voz a algunos niños que conoce de su propia escuela y juntarse en su casa. Y nosotros vamos con todos los instrumentos, les damos una hora de exploración musical o lo que necesiten, y luego nos vamos. Digamos que es un servicio que creamos así para tener un poco la intimidad, porque también el artista no muchas veces tiene el local, ¿no? Donde puede hacer esto, ¿no? Nosotros no teníamos, tenemos un local, pero sí trabajamos de esa forma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, organizar el trabajo también significa que todo lo que hacemos dentro del rubro de educación, música, es un poco tener claro para la persona que nos va a, digamos, a contratar o que va a querer que estemos acompañando su momento, que tenga claro, pues, que hacemos varias cosas y, digamos, que tenga clara la información en la página web o en las redes, ¿no? Para que no se mezclen, porque a veces uno dice, pero hacen esto, pero seguro no hacen el otro. Entonces, ese tema de organizarnos también como emprendimiento ha sido también algo que hemos necesitado hacer, porque en realidad todo cambió y todo cambia. Cuando tú terminas la carrera, dices, sí, voy a ser profesora, voy a estar en el aula, y de pronto te surge la oportunidad de estar, pues, en diferentes escenarios, ¿no? Entonces tú tienes que, ahí es donde vas haciendo tu camino y te vas dando cuenta cómo puedes ser parte, ¿no? de una familia, de pronto de un centro educativo, o de otros escenarios. Es un poco lo que quería decir. Que creo que también se junta un poco con lo que ha dicho Julio, ¿no? Pero digamos desde mi perspectiva, eso es lo que he visto en todo este camino. Es que interesante, ¿no? De que se unan en una casa unos niños y ustedes van a ese lugar, ¿no? Y es como que un trabajo más, como usted dijo, un trabajo más, Un momento íntimo, sí. Sí, es chamba porque inviertes el tiempo en el tráfico, en la gasolina, en los instrumentos que muchas veces pues se rompen también, pero de eso se trata, ¿no? Porque lo más importante creo que es el momento, ¿no? Sí, fue una buena idea y nos ha estado funcionando bastante bien. Es más, como emprendimiento, como artistas, como, digamos, hemos manejado incluso de manera muy sensata el tema de los costos. Por ejemplo, en lo que ofrecemos en ese caso es que la mamá que pone la casa, ya que nosotros no pagamos un local, que la mamá que pone la casa recibe un descuento, ¿no?
Y claro, si ella va a conseguir a los demás participantes, imagínate que el trabajo me lo está ahorrando, ¿no? O sea, yo qué más quiero, porque también ha sido un poco complicado convocar niños aquí, ¿no? Porque hemos dado talleres en casa. Entonces, tienen que ser cercanos a la zona, no todos saben, no todos confían, no todos... Entonces, es mucho más fácil para nosotros y es una forma también de ayudar a los demás, ¿no? Para que, porque que todos te caigan a la casa, muchas más, todas me parece, no muchas, todas, siempre nos han recibido con canchita, chicha, o sea, se dedican mucho a las personas que están en la clase, y eso es bonito, porque es lo mismo que nosotros queremos que pase, ¿no? O sea, estamos como que sintonizados, ¿no? En ese sentido. Entonces les damos esa posibilidad, ok, tú vas a tener un descuento, finalmente estás poniendo tu casa, nosotros te pagamos local. Y bueno, tú nos ayudas a conseguir a los chicos y recibes a todos en tu casa, porque finalmente nadie se queda limpiando, nosotros no nos vamos, nosotros damos la clase y nos vamos, ¿entiendes? Esa es la figura, es una figura, sí, ha sido lindo ese trabajo. Incluso tenemos contacto con las personas con las que hemos compartido y hemos visto crecer a sus chicos claro, después de los talleres donde les hemos dictado clases cuando tenían 2 años, hemos visto fotos de ya están en el colegio, ¿no? Y todavía tenemos contacto con algunos. Sí, ha sido bonita la experiencia, sí. Si estoy hablando mucho, me avisan. No, está perfecto. Está perfecto. Muchas gracias por compartirnos su experiencia y es estupendo que estén trabajando de esta forma porque, como usted dice, es adentrarse a la intimidad de la familia y es como si el momento llegara a sus casas y ya están como que en un ambiente más familiar Sí. y nos permite también desenvolverse mejor. La siguiente pregunta, Sandy. Ya. ¿Qué aprendizaje les ha traído este trabajo para sus vidas? Yo. ¿Quién quiere responder? Ya, bueno, el trabajo que hacemos pues es un aprendizaje todo el tiempo, porque no solamente tienes que aprender, bueno, en mi caso, como yo no manejo, solo manejo la percusión, digamos, el cajón peruano es con lo que más me he identificado y lo que más toco, pero también he tenido que aprender canciones en el xilófono, o de pronto intentar con no es el charango, es con el ukelele. Entonces para mí ha sido un reto un poco, siempre le he tenido un poco de temor a tener que manejar un instrumento mientras canto, por ejemplo. No es fácil eso. Y bueno, ese es uno de los aprendizajes que me trajo. Otro aprendizaje pues es la organización que tienes que tener para poder brindar a los demás un servicio. En el caso de la educación también tienes que, como profe, organizarte, ¿no? Y bueno, el aprendizaje también es que así como tienes que organizarte, las clases, eso lo aprendí honestamente de Julio. La clase tiene que tener momentos de caos. Eso es lindo, porque si no hay caos, después no hay orden. Los niños juegan en el caos, los niños rompen instrumentos en algún momento, pero sobre todo juegan, hacen un desorden, o de pronto se les ocurre con las telas hacer una torre o una montaña, y tú tienes que saber nadar en ese caos con ellos, ¿no? Porque ese es el mundo que ellos han creado en ese momento. Entonces tú tienes que seguir en esa dinámica. Me costaba en un principio, porque allá en Argentina, por ejemplo, era bastante así, ¿no? Él trabajaba bastante así. Creo que es un tema también cultural. Quizás aquí en Perú queremos que todo no solo cultural, también es un tema personal. Hay profesores que quieren que todo esté, sobre todo, ¿no? Que esté más controlado, un ambiente más controlado. En cambio nosotros
somos un poco locos y apostamos un poco por eso, ¿no? Por dar un poco de libertad al niño. Porque el conector en realidad es la música, o sea, nosotros no tenemos que estar como en un aula de clase diciendo, chicos, venga, que ya vamos a empezar. Uno toca la guitarra, yo toco el cajón y de pronto ¡pum! Vienen, ¿te das cuenta? No, es otra fórmula, no sé cómo decirlo. Pero dentro de, claro, de todo ese caos también tiene que haber mentalmente, quien ofrece todo esto, tiene que tener claro que es un proceso que se tiene que abrir y cerrar, ¿no? Y cuando cierras, también llegas pues al orden, ¿no? Entonces es una manera pues de manejar cada experiencia con ojo. Tienes que tener ojo y oreja cuando estás con ellos. Tienes que saber escucharlos. El aprendizaje también ha sido ese. Yo pienso mi clase así, lo que les pasa a todos los profes. Y te la imaginas la clase, ¿no? Y con todos los materiales que has preparado, en nuestro caso, las canciones que queremos, y de pronto la clase da un giro y no pasó lo que tú habías pensado. Entonces, ¿cómo haces, no? O te subes al carro y lo maniobras con ellos. No es nada fácil. Bueno, eso es como, digamos, como docente, ¿no? Un poco la sensación. Sí, sí. Ya voy a jugar contigo. Ya termino de hablar con mis amigos. Ya terminas. Todavía. Y bueno, ahora le toca hablar a Julio. Ya, no reniegues, no reniegues. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, claro, no hay problema. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, como equipo también, ¿no? No, Julio, eso no, mejor vamos a hacer esto. Y Julio, no, pero esto es importante, organizarnos, o digamos, estar de acuerdo con ciertas ideas, ¿no? Y llegar a un acuerdo, por ejemplo, ¿no? Eso también es un aprendizaje para nosotros que somos, en este caso, pareja, ¿no? Esposos. Entonces, a veces uno puede, bueno, sobre todo yo quiero ahí, ¿no? Yo quiero poner esta idea, mejorar, ¿no? Él es capaz más de escuchar y decir, bueno, él se adapta bastante. Le estaba contando a la chica sobre el aprendizaje que ha traído este trabajo, el tema del caos, ¿no? El tema escuchando un poquito. ¿Sí? ¿Me has escuchado? Sí. Miren, ya, te dejo. Bueno, yo creo que en realidad el ordenamiento en una clase hay un esquema interno que tú te haces cuando vas a dar la clase, pero tenemos que trabajar mucho con el emergente también, con la propuesta y tener la flexibilidad suficiente para saber hasta qué parte, digamos, de ese trabajo que tienes este esquema puedes aplicar en el momento y no aplicarlo a rajatabla sin considerar lo que surja de los niños, ¿no? Entonces, por un lado el esquema está, y nosotros en las clases tenemos un esquema que está dividido justamente por las áreas que se involucran, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que llamamos en educación musical la audioperceptiva o la educación del oído. Por otro lado, la parte fonatoria, que es la voz hablada y cantada. Por otro lado, el movimiento, que nos utilizamos expresión corporal, danza, movimiento, aproximación a las danzas formales, también algo de biodanza infantil. Y también lo que son aspectos que tienen que ver con el contexto sociocultural, ¿no? Con la propia cultura. Entonces hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. Y la práctica instrumental. Todos tratamos que sea una clase completa con pequeños momentos. Y utilizarlos también, suponte que si el grupo de niños viene de una actividad ya dinámica de otro lado, nosotros buscamos iniciar, digamos, de una manera más tranquila, pero si no es así, tienes que empezar de una manera más dinámica, ofrecer una manera más dinámica para tratar de ir equilibrando. De alguna manera, haciendo, de acuerdo a los estadios, digamos, o a las dinámicas que vas utilizando en tu clase,
de acuerdo o conforme a un plan que te haces, ¿no? Es cierto que existan esos momentos. Y por otro lado, que las propuestas sean breves, respetando un poquito también la edad de los niños, ¿no? No puede ser una clase, digamos, pretender hacer una clase semi-magistral con niños pequeños, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimo, incluso con niños de 1 año o menos, para arriba, o 2 años, tanto en educación como en animación. Eso son una de nuestras fortalezas, ¿no? El poder trabajar sin dificultad de esa manera, ¿no? Pero tus aprendizajes, te preguntan, ¿qué aprendió de toda esa experiencia? Por ejemplo, algo que también olvidé decirles, es que hay que también aprender a trabajar con los adultos, cuando hemos dictado otros talleres, ¿no? Eso también es todo un arte, porque, bueno, ustedes ya seguramente saben, ¿no? Que es muy diferente trabajar con niños que con adultos, y también en el campo universitario, también es otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo que nos ayuda bastante creo que es ser docentes, ¿no? Eso nos ayuda bastante. Bien, bueno, en cuanto a los aprendizajes, mi aprendizaje ha sido, en mi caso particular, el poder adecuarme a un nuevo contexto sociocultural, a diferentes costumbres, a descubrir un poco la riqueza folclórica del Perú, y bueno, y básicamente ir viendo también cuáles son las necesidades, en el caso de la formación docente, el caso de las necesidades de los docentes y las docentes aquí. Entonces, en ese sentido, ha sido muy fructífero para mí eso. Muy bien. Sandy, la siguiente pregunta, por favor. Ya. ¿Qué es lo que más les motiva para seguir produciendo estas actividades? Nos habían dicho que su hija, creo que nos dijeron que Saiwa era una de sus principales motivaciones, porque se han ido adaptando también a su colaboración, cómo ella colabora en los videos que están grabando. ¿Hay algo adicional para agregar? Sí, yo creo que lo que es interesante aquí es que nosotros esto no lo hemos hecho imponiéndole a ella o especulando. En realidad surgió que como estamos los tres confinados, entonces la única forma de que ella, digamos, no interrumpa es involucrándola en nuestro trabajo. Se nos ocurrió que era la mejor manera. Porque incluso en las clases que estoy dando de biodanza, que son para adultos, la hago participar en varios momentos para que me ayude, para que haga los ejemplos, cuando yo demuestro los ejercicios y las danzas. Y entonces es una manera también de evitar que ella interrumpa el trabajo, digamos, y incorporándola. Y lo hacemos, obviamente, respetando en la medida que ella quiera hacerlo, que se sienta motivada, que se sienta que es como un juego y es una actividad, y no que sea una imposición o un castigo, digamos, o algo que debe hacer, o un deber, ¿no es cierto? Sino que fue saliendo así espontáneo, y es más, prácticamente no hay ensayo con ella, o sea, ella participa espontáneamente, incluso cuando en una de las canciones nos sorprendió preguntando ¿por qué? ¿No? Una cosa así, para nosotros fue una sorpresa porque no estaba estudiado y fue una idea de ella, ¿no? Sandy. ¿Cuál era la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que más le motiva para seguir produciendo estas actividades? En realidad, también, bueno, la motivación es poder continuar, ¿no? Con nuestra línea de trabajo, ¿no? Poder continuar con lo que nos gusta hacer,
en este confinamiento, ¿no? Que para todos es un tema. Y lo que decía pues Julio, en realidad lo que no mencionó es que Saiwa nos acompaña desde que es bebé a las animaciones. Siempre va con los abuelos. Los abuelos se comprometieron a llevarla, porque yo también tenía momentos en los que salía del escenario, digamos, salía de escena y le daba de lactar. Y luego toma y volvía a sentarme en el cajón. Era así, ¿no? Y entonces ella me acuerdo mucho que miraba primero todo así, todo era como muy maravilloso y de pronto ya actuaba más normal, pero primero era wow, ¿no? Incluso el sonido, todos los, bueno, desde la panza en realidad. Nosotros ensayábamos cuando estaba embarazada una vez por semana, porque también tenemos un grupo de música infantil, Kusikindi se llama. Ahora estamos repartidos todos los integrantes porque, bueno, las circunstancias, pero ensayamos todos los miércoles y yo estaba con la panzota. Entonces ella ha tenido el estímulo siempre y creo que por eso no le cuesta tanto, pero no es porque digamos, ella, para que no interrumpa, ¿no? Es que ella también le damos la idea y mira, vamos a grabar este video sobre esto. No sabíamos qué iba a pasar, en verdad. Podía haber sido un fracaso por estar en casa y por invadir su privacidad, ¿no? Pero salió bien y hay que manejarlo. Hay que manejarlo, ¿no? Porque si no, realmente se pierde la esencia, ¿no? En algún momento también algunas personas nos decían que había que decirle que en este momento haga esto, ¿no? Pero si condicionas al niño, quizás la pureza de sus actos no se revelen en el video, ¿no? En las actividades. Entonces, sí se puede hablar con ellos antes y decirles cuál es la idea, pero no se puede mientras un niño, pues, si el niño se para del momento y regresa al video, no le puedes decir, no te pares, ¿no? Es imposible, porque estarías chocando con su naturaleza y esa no es la idea. Se notaría, ¿no? Que es como que todo muy forzado. Y eso es lo que no queremos, que todo sea muy fluido, ¿no? Dentro de todo. Sí. Sí, así mismo podemos ver también cómo el impacto que tiene la música para su pequeño, ¿no? Desde un comienzo, desde que está en barriga, ha recibido esta estimulación y se ve que ha tenido un desarrollo bastante efectivo. Sí. Sí, bueno. Bien desenvuelta para su edad. Sí, es cierto. Felizmente, bueno, ella este año iba a ir al nido y bueno, ya no se va a poder, pero creo que nosotros vamos a poder acompañarla, ¿no? No estamos preocupados por que aprenda o no aprenda este año, porque en realidad el aprendizaje ustedes deben saberlo muy bien, ¿no? Se da de otra manera, ¿no? Es diferente. Uh-huh. Siguiente pregunta, Sandy. Sí, a ver. Ya, y ya estamos llegando a las últimas preguntas. Esta es, ¿por qué consideran importante la música en este tiempo de cuarentena? Bueno, la música a mí me parece, bueno, hay... Oye, no más que así no puedo. Para sí puedo. René, bueno, Ay, no. creo que la música te logra conectar contigo mismo. Me acuerdo que cuando estudié en la universidad el curso de música, nos hablaban de también que la música puede llegar a condicionarnos, ¿no? A través de la música puedes recordar incluso cuando eras pequeña o cuando algo te pasó. Yo creo que nos conecta con nosotros, con nuestras raíces. Entonces, si la música te acompaña en cuarentena, debe ser
para efectos positivos, ¿no? Y también terapéuticos. Si te pones una canción, o sea, Julio es profesor de biodanza. La biodanza utiliza la música y la danza como una manera de expresión de momentos de tu vida o de rasgos de ti mismo. Y entonces tú puedes sentir cómo influye en ti, ¿no? Cómo trabaja en ti. Porque la música trabaja a nivel orgánico, ¿no? Nosotros somos ritmo. Nuestro corazón marca nuestro ritmo, nuestro caminar marca nuestro ritmo. Entonces, la música está en nosotros. Entonces, creo que la música en ese sentido nos conecta con nosotros mismos y también nos permite conectarnos con el otro, ¿no? Eso. En mi caso, creo que lo veo así, ¿no? No solamente, pues, me pone de buen humor, ¿no? Sino que hay mucho más. Hay mucho más, ¿no? Sí. Sí, sí. A ver, Ya, Julio. ¿por qué crees que es importante la música en la cuarentena? Bien. Bueno, especialmente en este momento en que la gente emocionalmente puede tener momentos de decaimiento anímico o sentirse mal, o en que los niños necesitan tener canciones para que se puedan mover o acompañar los juegos. Creemos que en realidad la música es además un conductor que trabaja a nivel emocional y sobre una parte del cerebro que normalmente a menudo no trabajamos, ¿no es cierto? Siempre estamos acostumbrados a utilizar todo el eje intelectual del cerebro y prácticamente lo que es el sistema límbico y el reptiliano, que son nuestros aspectos emocionales e instintivos, no los utilizamos tan a menudo. Entonces la música de alguna forma te conecta con ese aspecto, te conecta sobre todo cuando no hablas, cuando estás moviéndote o cuando directamente tu concentración va en repetir un texto musicalizado, ¿no? Y en el caso de los niños es un vehículo de aprendizaje porque tanto los pequeños elementos que puedes utilizar o lo que puede contribuir a mejorar su lengua materna es importante, ¿no? Lo que sí es también fundamental es que seamos muy cuidadosos sobre qué tipo de música se utiliza, porque no todas las músicas son adecuadas, y hay mucha música, lamentablemente, sobre todo en el género infantil, hay muy mala música, pero también hay muy buena música que no tiene la difusión que necesita. Entonces yo le diría a la gente que, sobre todo los que tienen niños pequeños, que indaguen, que busquen música infantil y que salgan de lo que ya tienen fijado o esquemático y que dejen de repetir las mismas canciones y busquen, porque se están renovando continuamente, hay muy buenos intérpretes, muy buenos autores, hay incluso lugares, radios virtuales, donde todo el movimiento de música latinoamericana y del Caribe está generando nuevas agrupaciones y nuevos artistas que hacen música de calidad para niños. Ellos tienen derecho también a la calidad. Estupendo, muchas gracias. Y ya la última pregunta sería, bueno, lo que estabas diciendo justamente, el mensaje que dejas a los niños y a los padres en este tiempo. Sí, bueno, mira, un mensaje que yo doy a veces en las clases, en las clases para docentes, en principio es que lo fundamental tanto para los padres como para los docentes es poner en práctica y si no desarrollar la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del niño, de poder sentarse con él y jugar, de poder compartir. Eso en primera instancia, el poder compartir sus juegos. Y
Y por otro lado, el no subestimar el papel de la música, porque si la música es un elemento que induce estados y que induce tanto estados emocionales como también actúa como como un elemento de equilibrio neurológico, lo importante es que se sepa utilizar la música adecuada para los momentos adecuados. Es decir, si el niño está pintando, saber qué música voy a utilizar para que realmente acompañe movimientos circulares y serenos, entonces no puedo poner cualquier música, o como a veces tienen mala costumbre algunas docentes de tener un USB con una música y poner siempre ese mismo USB, que eso lo he visto. Es una lástima porque en realidad lo que se está evitando es se está evitando que el niño enriquezca su oído, y que realmente es lo mismo que poner una imagen estática y dejarla todo el año en un salón. O sea, al principio cumple una función, pero después no cumple ninguna, porque al niño ya no le llama la atención esa imagen. Entonces lo mismo pasa con la música. Hay que variar música, géneros musicales, y utilizar aquellos adecuados a lo que el niño necesita, tratando además que sea de buena calidad. Me toca a mí. Ya. Nos encanta su motivación. ¿Quieren ir a, ¿cómo es? Jugar a la ciudad? Ya, vamos. Ay, perdón. ¿Quieres saludar primero? ¿Saludar? Sí. Ya. Adiós, amiga. Adiós, amigas. Ya, adiós. 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 Vamos. Ya se vemos feliz. Los dulces también son una ayuda. A ver, sí. Ya, yo estaba pensando en estos mensajes y me estoy acordando que, bueno, más allá de lo que dijo Julio, que es muy bueno realmente, esto de utilizar otro tipo de recursos musicales, no solamente podemos tener los recursos en las canciones o en la música más elaborada. La música también está allá afuera. Entonces yo pensaba el otro día que salí, porque los niños actualmente tienen permitido dar la caminata, ¿verdad? Entonces, en la calle tenemos muchísimos sonidos, ¿no? Y bueno, capaz una recomendación sería no perder de vista esos sonidos que podemos rescatar, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un área verde, vivimos cerca de un área verde, incluso tenemos en la avenida un, un espacio donde hay gansos, donde hay una pequeña lagunita. Entonces, tantas cosas, ¿no? Las hojas secas, como no hay nadie que las recoja, están a la orden. Entonces, saltamos sobre las hojas cuando suenan, yo creo que se lo dije a Sai, suenan como si estuvieras mordiendo una galletita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen los gansos? Escúchalos. O cómo quizás suena el agua si le tiramos una piedrita a la laguna. O sea, los sonidos están, ¿no? No solo tenemos que poner el recurso, digamos, grabado, el CD, o, ¿no? Al contrario, ¿no? Podemos explorar, ¿no? Incluso a veces estamos comiendo y ella, como ya lo hemos hecho antes, empieza a tocar los vasos para ver qué sonido tienen, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que todas las experiencias o los momentos con los niños son oportunidades. Creo que la palabra la mencioné en un inicio, ¿no? ¿Por qué o cómo han hecho en esta cuarentena? Verla como una oportunidad. Entonces, igual, hay que ver las oportunidades en todos lados, sobre todo con los pequeños, porque ellos son felices, creo que son muy entusiastas, tienen otro chip que no es como el de los adultos, ven las cosas de otra manera. Los niños también están tristes, también tienen sus procesos. Son momentos difíciles para muchos, ¿no? Incluso sé que algunos papás han tomado la opción de no salir por temor, ¿no? Entonces, yo no juzgo, ¿no?
pero también en casa se puede, ¿no? Se puede buscar la manera. Entonces aprovechen esos instantes para no solamente explorar la parte de las canciones y bailar y un poco sacar un poco el estrés quizás, sino que también está incluso en el sonido, pues qué sé yo, si aplaudimos los sonidos corporales, el body music, ¿no? Lo que decimos. Entonces, si nosotros les enseñamos eso y les permitimos que estén atentos, ellos de pronto vas a estar con ellos y de pronto ellos te van a dar a ti la pauta. Oye, mira, escucha, mira cómo suena esto, mira cómo... ¿no? Y así con todo, ¿no? No solamente ver los sonidos de la calle, también cuál es la hoja diferente a las otras, qué sé yo. Tantas cosas. Eso es. Está haciendo su ensayo. Y eso es. Quiero buscar otro material entonces. Interesante, ¿no? Porque en parte también, ahorita en esta cuarentena, como que los padres también están siendo de guía, como prácticamente como ciertos maestros o docentes para sus propios hijos, ¿no? Y de alguna forma todas estas actividades que se logra ver que ustedes tres hacen, es como que reconecta mucho más a padres al ver de que, están haciendo un video con su hija y es como que, entonces yo también puedo guiar a mi pequeña o pequeño. Sí, tiene su encanto bastante. No sabíamos que iba a tener ese impacto y tampoco sabíamos cómo se iba a comportar, pero la idea es un poco arriesgarse, ¿no? Arriesgarse y manejarlo también, ¿no? Porque no se trata, como les decía, ¿no? De, de tener todo planeado, pero nosotros hicimos una motivación también previa. Ella dibujó con su papá unos globitos de colores, lo pintó ella, ¿no? Ella estaba motivada para hacer la canción. También nos ha pasado que a veces, no quiero que esa canción. Entonces, por ahí se lo respetamos, pero por ahí también, ahí lo vamos viendo, ¿no? Pasan un par de días y entonces hay que tener paciencia también, hay que ser pacientes en no tratar de, tiene que salir y tenemos que colgar el video porque ya tenemos más de 100, no. Eso, si caemos en eso, creo que perdemos la fórmula. Pero también Julio, eso sí, ha hecho un trabajo de difusión importante. Lo ha compartido con grupos de docentes, con grupos de diferentes tipos en redes, por ejemplo. Cosa que, pero eso también es importante, tener actualizado, digamos, la publicidad, no sé cómo decirlo, el contacto con otros grupos, ¿no? Afines. Sí. Sí. Creo que como en modo de cierre podríamos decir que en esta entrevista ha sido bastante enriquecedora para nosotras dos y hemos podido conocer cómo son sus formas de trabajar, los retos que están asumiendo y bueno, en particular Sandy y yo al ver sus videos nos hemos impactado primero por la intervención de su hija, que bueno, es de manera bastante fluida y tiene bastante acogida, entonces da la posibilidad de que los padres también piensen que es posible llevar la música a nuestras casas de una forma, además de un aprendizaje de manera terapéutica, y más aún estos espacios y tiempos de cuarentena, donde el estrés está en todas partes. Sí, Sí. Tiene que hacerse, vivirse como algo natural, no impuesto. Entonces, primero yo les recomiendo que lo sientan, que encuentren ese placer y luego lo pueden transmitir a los pequeños, ¿no? Porque si lo hacemos más o menos como, ya, hay que poner música para que estés contento, no, pues no funciona. Disculpa, Sandy, que te interrumpí. Más bien, muchas gracias por su tiempo y por ello, ¿no? De darnos la oportunidad de poder entrevistarlos a ambos. No, encantados de poder conversar con ustedes. Ya ven a despedirte. Ya, vamos a despedirnos, ahí ven. Ven a despedirnos. Vamos. Chao. Adiós. Adiós. Ya. Chao, nos vemos. Adiós, gracias. Gracias. Esperamos que les vaya muy bien. Sí. Adiós.